Señores, a propósito de que la DGII a partir de este mes de mayo de 2025 está pidiendo que se coloquen en los actos de ventas de inmuebles la prueba de cómo se pagó ese inmueble. En el capítulo de hoy de Jurídicamente Hablando con Orlando te vamos a hablar de qué se busca prevenir con eso, que es nada más y nada menos que el lavado de activos. Pero te lo vamos a explicar como siempre, de manera llana y sencilla para que tú no cometas este delito y también sepas identificarlo cuando lo veas. Comenzamos. Antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle like y compartir este contenido con todas las personas que puedas para que así le podamos seguir llegando a más personas y que sigan aprendiendo el derecho de manera llana y sencilla como si fueran niños de 5 años. Apóyanos en eso. También suscríbanse al boletín que hemos creado del Consejo Legal de la Semana en nuestra cuenta de Instagram. Aquí mismo en YouTube pueden encontrar el link debajo para que les llegue de manera semanal algo breve, sencillo, por correo electrónico, unos consejitos que tenemos preparados para ustedes que ustedes podrán aplicar en su día a día. Así que denle para allá. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. El lavado de activos. Una frase que ustedes han escuchado mucho, pero seguro me preguntarán, Orlando, ¿y con qué se come eso? ¿Qué es lo que es el lavado de activos? Bueno, de manera sencilla, el lavado de activos es cuando tú generas dinero, recibes dinero por medios ilícitos. Es decir, por ejemplo, si tú vendes sustancias ilícitas, si tú operas un negocio de manera ilegal, es decir, que el producto de ese negocio es ilegal, tú no puedes generar lucro de ese tipo de negocio, pues entonces, ¿qué tú haces? Tú lavas ese dinero. ¿Cómo tú lo lavas? Tú utilizas otros medios, por ejemplo, un negocio real y un negocio lícito, y lo mezclas el dinero con el dinero de ese negocio, como simulando como que tú tienes operaciones en ese negocio. Por ejemplo, imagínate que tú has obtenido dinero de manera ilícita y tú lo quieres lavar, pero tú también tienes un bar. Tú colocas un bar y tú simulas que cada noche X cantidad de personas, más de las que realmente asisten a ese negocio, están yendo a ese negocio, están consumiendo, y entonces tú dices, bueno, hoy se vendieron 5,000 pesos en tal whisky. Y tú agarras esos 5,000 pesos que tú tienes de manera ilícita y lo pones en la caja. Y así tú vas generando día tras día lo que se llama el lavado de activos. ¿Por qué? Porque estás utilizando ese negocio que es formal, ese negocio que es lícito, para disimular como que le estás vendiendo o te están consumiendo clientes que realmente no existen, simplemente para tú poder ingresar a la contabilidad de ese negocio lo que es el dinero que tú has obtenido de manera ilícita. Otro ejemplo clásico a los que les gusta las series de televisión, en la serie famosa Breaking Bad, eso es lo que hacen. Ellos ponen literalmente un car wash de vehículos, de motor, supuestamente, y se ve una escena que nunca se me va a olvidar, cuando el negocio estaba vacío y la esposa de Walter White, que es el principal de la serie, el personaje principal de la serie, comienza y se sienta en la caja registradora y dice, un carro, abre la caja registradora, luego la cierra, otro carro, otro carro, otro carro. Pero la realidad es que no estaban lavando ningún vehículo en ese momento. Sin embargo, ella estaba simulando que tenían clientes y que estaban recibiendo dinero. ¿Para qué? Para luego, con esa contabilidad, mezclarla y sustituir ese dinero que no entró porque no hubo clientes, sustituirla con el dinero que ellos tenían de otras actividades ilícitas. Entonces, la otra pregunta es, Orlando, pero ven acá, yo tengo como muchos años escuchando sobre la ley de lavado de activos, ¿y por qué es que ahora la DGI se está poniendo las pilas con eso? No es que ahora es que se está poniendo la DGI y las pilas con esto, la ley se está aplicando desde el 2017. Ahora, hay aspectos de la ley que no se aplicaron de una vez. ¿Por qué? Miren qué inteligentes fueron las autoridades de ese entonces. Lo primero es que se aprobó la ley de lavado de activos. Se dice mucho que se aprobó, es una ley del año 2017. Se dice que se aprobó por presión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque decían que aquí esto era un paraíso para lavar dinero, porque aquí no habían leyes fuertes ni normas que regularan lo suficiente el lavado de activos. Entonces se aprueba esta ley. Pero ¿dónde estuvo el truco? La misma ley decía, ok, esta ley va a entrar en vigencia 60 días luego de su promulgación. Es decir, luego que el presidente la promulga, que en ese entonces era Danilo Medina, iba a entrar en vigencia esa ley. Pero lo más importante que tiene esta ley quizás son lo que se llaman pruebas fehacientes de pago, que la vamos a explicar más adelante, pero en resumen, las pruebas fehacientes de pago son los medios mediante los cuales tú demuestras que pagaste algo.
Por ejemplo, un depósito en una cuenta bancaria, una transferencia bancaria, una compra con tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía la ley o qué dice la ley del año 2017? Que las exigencias de esas pruebas de fehacientes de pago se iba a hacer luego de que se dictara un reglamento. Bien, ok, se dictó el reglamento. Se dictó el reglamento en el mismo año 2017. Lo firmó el presidente Danilo Medina. ¿Pero qué sucedió? Que el reglamento decía, bueno, aquí están lo que son pruebas fehacientes de pago, son esta, aquella, bla, bla, bla. Pero esto se va a exigir de conformidad. Cada institución dicte un instructivo. Por ejemplo, los vehículos de motor, quien lo transfiere y quien lleva el registro de eso es la DGII. Entonces, ¿qué sucede? Impuesto interno. Yo voy a comenzar a decir impuesto interno de ahora en adelante porque ya como que las siglas DGI me tienen cansado. Ya en las redes me dicen que yo solamente hablo de la DGI últimamente. Impuestos internos, que es la institución que lleva el registro de los vehículos, tenía que dictar entonces un instructivo que dijera cómo es que ellos van a exigir esa prueba fehaciente de pago. Lo mismo para los inmuebles, la misma DGI y también registros de títulos, pero eso la Dirección Nacional de Registro de Títulos nunca lo ha exigido. Entonces, por otro lado estaban, por ejemplo, las ventas de cuotas sociales, acciones de compañías, que eso por otro lado lo regula ya el Ministerio de Industria y Comercio a través de las cámaras de comercio. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo y repito. Primero tenemos la ley. La ley dice que esa parte iba a entrar en vigencia cuando se hiciera un reglamento. Se hizo el reglamento. El reglamento dice que iba a entrar en vigencia esa parte de las pruebas fehacientes de pago cuando cada institución dictara un instructivo. Entonces, las instituciones se durmieron. Se durmieron. Inicialmente la única que lo hizo fue el Ministerio de Industria y Comercio, que exigió que para tú poder vender acciones o cuotas sociales de una compañía o constituir una compañía o hacerle un aumento de capital a una compañía por encima de 250,000 pesos, con un valor por encima de 250,000 pesos, o constituir una compañía, tú tenías que demostrar la prueba fehaciente de pago. Entonces, es por eso que a pesar de la ley ser del 2017, todavía en el 2025 estamos viendo que por primera vez se están aplicando. Por ejemplo, se comenzó a aplicar con las compañías, luego en el 2023 se comenzó a aplicar con los vehículos de motor y finalmente en el 2025 ya se está aplicando con los inmuebles. Más adelante les voy a dar algunos tips para que no se equivoquen, porque ustedes saben que si ustedes, como siempre les digo, no se asesoran con personas que se dediquen especialmente a algo que ustedes están pidiendo, por ejemplo, a transferir inmuebles, puede ser que esos abogados se queden atrás y si no toman en consideración lo que les voy a explicar más adelante, pues entonces puedan tener problemas en la DGI y puede ser que no puedan transferir sus inmuebles. Entonces, ya dijimos que tenemos pruebas fehacientes de pago, que son los medios por los cuales tú tienes que demostrar que tú pagaste algo. ¿Por qué? Porque el efectivo, básicamente, por encima de ciertos montos, está prohibido por ley hacer transacciones por encima de esos montos en efectivo. Entonces, para poder pasar la prueba fehaciente de pago tenemos que hablar de esos umbrales. Orlando, pero ¿cuáles son los límites? Tú me dices que yo por encima de tales montos no puedo hacer un negocio en efectivo. Estoy asustado porque si yo voy a comprar algo y tengo 100,000 pesos, ¿tengo que obligatoriamente hacerlo con una transferencia bancaria o con un depósito? No. La ley de lavado de activos establece los umbrales. ¿Qué son los umbrales? Los montos por encima de los cuales, si tú haces una transacción, tú tienes que tener una prueba fehaciente de pago. Entonces, el más alto es el de los inmuebles. Si tú vas a comprar o vender un inmueble, tú sabes que esa transacción, si cuesta más de 1,000,000 de pesos, tienes que hacerlo por un medio de fehaciente de pago. En los vehículos de motor, por encima de 500,000 pesos. Y así va en las compañías, como les dije, venta, compra de acciones, de cuotas sociales, constitución de compañías, aumento de capital, el umbral son 250,000 pesos. Así hay otros umbrales para los casinos, entre otros tipos de negocios que tú tienes que, por ejemplo, presentar esos medios fehacientes de pago. Otro ejemplo sería el de las joyas, obras de arte, que el umbral es 450,000 pesos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si pasaste de esos umbrales en tu transacción, tienes que tener un medio fehaciente de pago. Ahora, tú me preguntas, Orlando, ¿y si yo, por ejemplo, compré un inmueble, pero lo compré con una promesa de venta? Yo di 500,000 pesos de avance y luego de eso fui haciendo abonos. ¿Qué dice la ley al respecto? Sencillo, no tenemos que mortificar por eso. Hasta 1,000,000 de pesos, tú puedes decir que lo hiciste en efectivo. No hay problema. Lo puse hasta 1,000,000 de pesos. Ahora, por encima del 1,000,000 de pesos,
Todo peso que tú transfieras o pagues por encima del $1.000.000 o entregues, tiene que estar por un medio fehaciente de pago. Entonces ahí vamos a pasar ahora, quizás la parte más importante del video y del capítulo, que es cuáles son los benditos medios fehacientes de pago. Número 1, cheque pagado. Ojo con esto. Cuando dice cheque pagado, no es que, como mucha gente piensa, déjame hacerle un cheque, simular que yo hago un cheque, le saco una copia y ya ese es mi medio fehaciente de pago. Yo tengo el cheque. No, la ley dice cheque pagado, es decir, que tú tienes que presentarlo, sea la DGI o sea la Cámara de Comercio, dependiendo de la institución por la cual tú estás sometiendo ese trámite, o sea el notario público también, según dice la ley, y vamos a explicar más adelante. Tú tienes que presentar es que ese cheque se lo cobraron. Se lo cobraron. Orlando, pero ven acá, es que yo entrego el cheque y a mí no la otra parte va y lo cambia cuando quiera, a mí no me entregan el cheque cambiado. Bueno, a usted puede solicitarle a su banco que se supone que en teoría cuando el cheque lo cambian, a usted se lo devuelven con su sello y todo de que fue cambiado. Hay bancos que quizás lo retienen, pero tú puedes tener acceso a una imagen de ese cheque ya cambiado. Entonces tú necesitas obligatoriamente ese cheque cambiado, no simplemente una copia de un cheque girado por un poco, el papel aguanta todo. Yo te puedo poner ahí que yo te pagué $10.000.000 de una cuenta y cuando viene a ver esa cuenta no tiene ni fondos. Entonces ya yo puedo lavar activo así, decir, hice un cheque, compré un inmueble por $10.000.000, pero se lo entregué en efectivo, le saqué copia al cheque y wow, qué maravilla. No, no puedes. Entonces, cheque cambiado, ¿verdad? Luego está otro método que es transferencia bancaria, el más sencillo. Tu dinero está bancarizado, está en una cuenta, tú lo vas a transferir a otra. Es probable que el banco de quien tú le estás transfiriendo, no sé para qué, honestamente, eso es parte de su debida diligencia, le exija a quien tú le estás pagando que por qué tú le estás transfiriendo eso. Yo entiendo que si ya el dinero está bancarizado, donde se supone que ese dinero ya se le hizo la debida diligencia, no deberían estar en eso exigiendo ese tipo de cosas. Pero bueno, lo exigen, punto. Si tu dinero está en un banco y tú lo vas a transferir a otro, es probable que ese banco, si sobrepasa el $1.000.000, esa transferencia, le pida a quien tú le estás pagando copia del contrato notarizado en virtud del cual se está haciendo esa transferencia. Sencillo y claro, tú le sometes ese contrato y punto. Ahora, ojo con esto, ojo con esto. Muchas veces se utiliza el que tú quieres simple y llanamente pasar el inmueble por un valor menor. Es una práctica que yo no recomiendo porque ya lo he explicado antes. Si tú, por ejemplo, un inmueble en la DGI está por $3.000.000 y tú lo estás comprando por 10, es muy bonito. Tú lo pasas por 3, perfecto. Lo pasas por 3, los otros 7 millones no tienes que pagar impuesto de transferencia, que es un 3%, ¿verdad? Y el vendedor es el que sale más feliz de esa transacción porque no va a tener que pagar lo que se llama ganancia de capital, que es la diferencia entre el valor mediante el cual él compró ese inmueble y el que lo está vendiendo. Resulta que si él lo compró por 3 y lo vendió por 10, se está ganando 7 millones y como al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, impuestos internos te va a salir a buscar que le pagues sus impuestos de esos 7 millones que te ganaste. Pero resulta que si los dos se ponen de acuerdo y dicen, pero ven acá, yo te vendo este inmueble, lo pasamos por 3 millones, yo me ahorro tener que pagar ganancia de capital y tú te ahorras tener que pagar más impuestos de transferencia. ¿Es el negocio perfecto? Depende. ¿Por qué depende? El que vendió, feliz y contento de la vida, salió de eso. Ahora, el que compró tiene una situación que más adelante, si quiere vender ese inmueble y esa persona que le va a comprar a él más adelante, por ejemplo, va a financiar el inmueble o exige que se pase por el valor real, entonces se le va a aplicar una ganancia de capital como si él lo hubiera comprado por 3 millones, no por 10. Resulta que cuando él lo venda por 15, por ejemplo, él va a tener que pagar impuestos impuestos de ganancia de capital por 12 millones. La diferencia entre 3 millones y 15. Y no por 5, que sería los 10 que pagó y los 15 que está vendiendo, ¿verdad? Entonces, para no complicarnos mucho con eso, ese sería el tema en cuanto a por qué yo no recomiendo mucho pasarlo por el valor de la DGI, sino pasarlo por el valor real y que cada quien pague sus impuestos. Ahora. Hay otro tema, que es el de lavado de activos. Tú que vendiste el inmueble, cobraste por 3 millones de pesos, perdón, lo pasaste por 3 millones de pesos en el acto, te hicieron una transferencia. Lo primero que te tengo que recomendar es que si lo vas a hacer así, tienes que hacer 2 transferencias.
Una por los 3 millones para que se refleje que eso coincida con el contrato. Y la otra por la diferencia. Pero ¿qué pasa? Cuando tú transfieres la diferencia, los 7 millones, el banco te va a pedir que de qué es ese dinero. Entonces tú vas a caer en un gancho. Porque tú le vas a presentar al banco un acto de venta por 10 millones y tú crees que te la está comiendo. A la DGI le presenta uno por 3 y al banco uno por 10. Pero ¿qué sucede? Y por eso es que yo digo que aquí o todos vamos a salir o lavadores de activos o evasores fiscales. Cuando tú haces eso, hay una situación problemática. Ok, si le presentas al banco, si te hacen una transferencia por 10 millones, los 3 y los 7, y le presentas al banco el acto de los 3, entonces ¿dónde está la prueba de los 7 millones? Eres un lavador de activos. Pero si le presentaste al banco la prueba de que el acto de venta realmente es por 10 millones, sin embargo a la DGI le presentas el de 3 millones, cuando la DGI se entera, que tiene formas de enterarse, porque por ejemplo hay transacciones que sobrepasan ciertos umbrales que los bancos están obligados a mandarse a la unidad de análisis financiero. Y tú me vas a decir a mí que en este país hay tanta moral para que no se compartan información, aunque no se deba. Entonces, ¿qué sucede? Si te libraste del lavado de activos con esa práctica, puedes caer como evasor fiscal, porque la DGI, cuando tú le presentes el acto de venta de los 3 millones, te va a decir, ¿y por qué yo me enteré que tú hiciste este acto por 10 millones de pesos? Y tú se lo presentaste a un banco. Y resulta que yo me enteré. ¿Y dónde están esos 7 millones? Entonces, eres un evasor fiscal y te van a perseguir por evasión fiscal. Entonces, son temas complejos que no se resuelven de manera tan sencilla como alguna gente dice, vamos a ponerle ahí el acto de venta, el valor que dice la DGI y ya, y me la estoy comiendo, ya tengo una transferencia por ese valor y lo otro nos lo buscamos por ahí. Entonces, señores, comprobantes fehacientes de pago, cheque cambiado, transferencia bancaria, depósito vía ventanilla. Ese llama mucho la atención porque la gente dice, ven acá, pero entonces yo puedo ir a ventanilla y depositar el dinero, dice la ley y dice el reglamento. Mira qué pasa. Sí, tú lo puedes hacer, pero el problema es que cuando tú vayas con tu dinero, con tu funda de dinero vía ventanilla, el banco te va a decir de dónde sacaste eso. Entonces tú vas a tener que demostrar. Yo quiero aclarar algo. Una cosa es que esté prohibido, que yo no estoy de acuerdo, pero esa es la forma que la sociedad ha encontrado, o más bien los legisladores han encontrado a nivel mundial de poder combatir el lavado de activos. Yo no estoy de acuerdo con que estén prohibidas, como dice la ley, cierto tipo de transacciones por encima de ciertos montos, si no es por uno de esos medios fehacientes de pago. Yo estoy en desacuerdo, pero bueno, ya la ley está y todas las normas están y yo no voy a cambiar eso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo real. Por ejemplo, yo tengo clientes que son médicos. Los médicos tienen una particularidad, por lo menos parece que lo que me han tocado a mí ser cliente, a lo que les ha tocado ser mis clientes. ¿Cuál? Que ellos como que no creen mucho en el sistema financiero. Ellos buscan sus préstamos, quizás, esto que lo otro. Pero el dinero que ellos se ganan, lo guardan, puede ser en una caja fuerte. Vamos a poner el ejemplo de una persona que guarda su dinero en una caja fuerte. Si mañana esa persona quiere utilizar ese dinero, no significa que ese dinero ya es producto del lavado de activos. No, eso es un error. Ahora, cuando esa persona vaya a ingresar ese dinero al sistema bancario, sea porque quiera abrir una cuenta, sea porque quiera hacer un pago vía ventanilla, como lo permite la ley de lavado de activos, ¿qué sucede? El banco le va a decir, ok, yo tengo que hacerte una debida diligencia. ¿De dónde tú sacaste ese dinero? Y el médico le va a decir, bueno, yo soy médico y va a tener que suministrar la información que le tengan que suministrar. Yo me imagino que de ser necesario va a tener que suministrar, por ejemplo, mire, yo he operado tal paciente y llevar prueba de todo eso y cuánto ha cobrado, etcétera, etcétera. Ahora, ahí vuelve y cae en el gancho del lavado. Ok, te libraste del lavado de activos y la evasión fiscal, como les dije anteriormente. Si la DGI se entera de eso, va a decir, oh, perfecto, es muy bonito que tú tengas tu dinero guardado en una caja fuerte, pero ahora que tú quisiste ingresarlo por aquí, yo quiero saber si tú reportaste todos esos ingresos que tú le ibas a guardar allá. Porque sabemos que muchos médicos lo que hacen es que reportan simple y llanamente lo que le pagan las aseguradoras y algo más, para no decir que nada más trabajan para las aseguradoras. Entonces, mucho ojo con eso, mis amigos doctores, porque ustedes pueden caer en un gancho. Pero sí quiero dejar claro que no es que el depósito vía ventanilla no sea un medio fehaciente de pago, lo es. Ese volante que te entregan, después que el banco ya te lo aceptó y te estudió y te hizo tu debida diligencia de que tú no eres un lavador de activos,
pues entonces una prueba fehaciente de pago perfecta. También están en los pagos por tarjeta de crédito, los pagos por tarjeta de débito y cualquier otro pago por un medio legalmente establecido. Ahí viene el tema de la criptomoneda. A mí me gustan mucho las criptomonedas. Yo soy de lo que entiendo que XRP, para los que saben de eso, y lo hablo con muchas personas, va a ser el futuro de los pagos, pero ya ese es otro tema. Pero aquí en República Dominicana hay un problema y es que eso no está regulado. Entonces, la ley habla de instrumentos de pago financiero que permitan transferir valor. Pero si no está regulado, ¿podríamos nosotros decir que un pago mediante criptomoneda es un medio fehaciente de pago? En República Dominicana no se está aceptando. Incluso los bancos le tienen miedo a cuando tú dices, no, porque yo estoy invirtiendo en criptomoneda. Creen como que eso es que tú estás realmente lavando activos y la realidad es que es un mercado perfectamente legal a nivel mundial, donde incluso personas como el mismo Donald Trump, Elon Musk, etcétera, etcétera, han creado tokens, etcétera. Eso para los que saben del mundo de criptomonedas me entienden. Pero bueno, sigamos con el lavado de activos. Orlando, pero hasta ahora tú me has hablado de pesos, pero háblame de dólares, porque yo soy un programador que recibo dólares, porque yo soy una persona que recibo dólares en mi negocio, o hago transacciones en dólares, porque yo compro materia prima afuera, etcétera, etcétera. Háblame de eso. Mire, hay una confusión grande porque la gente habla de $10,000 y el umbral no son $10,000 para los medios fehacientes de pago. Recuerda que aquí estamos hablando de medios fehacientes de pago. El umbral es de $15,000, pero no es que tú vas a venir y vas a decidir que yo voy a depositar 5,000 ahora, 5,000 2 horas más tarde y 5,000 más adelante. $15,000 es el umbral de transacciones sospechosas. Si pasa de eso, cualquier transacción que pase de $15,000 es una transacción sospechosa y la institución financiera o el sujeto obligado, que vamos a explicar más adelante lo que es, tiene que reportarlo a la unidad de análisis financiero, que es la que se encarga de chequear y luego mandar a perseguir a la persona que está lavando activos, o que ellos entienden, porque recuerden que hasta que una persona no se le demuestre su culpabilidad es inocente, existe la presunción de inocencia. Entonces, $15,000 es el umbral. ¿Y de dónde que sale lo de los $10,000? $10,000 es para usted entrar o salir del país. Si usted va a entrar con más de $10,000 o va a salir con más de $10,000, tiene que declararlos y tiene que decir de dónde lo sacó. Si usted lo sacó de una cuenta, no, mire, yo lo saqué de aquí, punto, ya. Si usted lo trabajó por X cosa, usted lo declara. ¿Por qué? Porque si a usted le encuentran ese dinero aquí en República Dominicana, a usted le pueden dar hasta 1 año de prisión, a usted le van a decomisar, es decir, le van a quitar el dinero, usted no lo va a ver nunca más ese dinero, más unas multas, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es que vienen los $10,000, para tú transportarlo desde otro país a República Dominicana o de República Dominicana hacia otro país. Entonces, hay gente que me dice, pero esos montos, eso es para siempre, porque el tiempo se va a ir comiendo ese dinero, esa cantidad. Ya lo que en el 2017 eran $1 millón de pesos, hoy no es $1 millón de pesos. Bueno, las autoridades tienen la facultad de indexar ese monto. ¿Qué es indexar? Aplicar una fórmula que se utiliza para ajustar el valor de la moneda en el tiempo e indexarlo. Hasta ahora, los montos que les he dicho no han sido indexados. Esos son lo que son. Entonces, vamos con algo muy interesante. Porque ustedes creen que lo único que están sujetos a ser perseguidos por lavado de activos son nada más y nada menos que las personas de la operación Falcón, de la operación no sé cuánto, que estaban estafando, otros que estaban estafando personas en Estados Unidos, otros que son personas que estafan vendiendo productos, de que maicena y sopita. No, dependiendo de la profesión a la que tú te dediques, tú puedes ser lo que se llama un sujeto obligado. ¿Y qué es un sujeto obligado? Un sujeto obligado es alguien que la ley le dice, mira, como tú eres, por ejemplo, abogado, en mi caso, tú tienes la obligación de llevar, primero, de hacer una debida diligencia a tus clientes. Es decir, saber a qué se dedican, de dónde vienen sus fondos, bla, bla, bla. Entonces, toda operación sospechosa que yo detecte, supuestamente, que mi cliente haga, yo tengo que notificársela a la unidad de análisis financiero y decirle, mira, o sea, básicamente tenemos que ser chivatos. Los contadores, los abogados, las constructoras, los bancos, los fideicomisos y una lista grandísima, los agentes inmobiliarios, una lista grandísima de profesiones e instituciones que deben chivatear
a las personas ante la unidad de análisis financiero si resulta que ven lo que se llaman transacciones sospechosas. Y si tú buscas la definición en la ley de transacciones sospechosas, te vas a encontrar que es una cosa rarísima, que prácticamente todo eso está a voluntad de la persona. Si tú entiendes que una transacción es sospechosa, pues tienes que reportarlo. Punto. También, aparte de reportarlo, tú tienes como quiera que llevar de toda transacción por encima de los umbrales que hemos visto, tienes que llevar un récord, principalmente los notarios públicos, que deben negarse a notarizar notarizar o instrumentar actos que sobrepasen los umbrales de la ley, lo que le hemos hablado en el capítulo completo, a menos que le presenten la prueba fehaciente de pago. Entonces, notarios que no lo hagan están sujetos a pena. Sujetos obligados que no chivateen están sujetos a pena. Entonces, a eso nos llevó lamentablemente la ley de lavado de activos. Pero sabemos que muchas personas no lo cumplen, sabemos que esa ley está medio muerta en República Dominicana, afortunadamente por un lado y lamentablemente por otro. ¿Por qué digo afortunadamente por un lado y lamentablemente por otro? Mire, se ha hablado mucho recientemente de que la DGI ha dicho que si tú le depositas un dinero a una chapeadora, tú vas a tener que guardar tu prueba de por qué tú se lo depositaste. Miren, eso es para los impuestos, evidentemente. Porque para lavado de activos, como dijimos, tienen que superar ciertos umbrales. Pero la realidad práctica, señores, que nadie nos llame a engaño. Ni la DGI tiene el personal para darle seguimiento a eso, porque aunque un sistema lo detecte, el personal humano que tenga que notificar, darle seguimiento, abrir procesos, bla, 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 tiene que estar ahí y ellos no lo tienen. No es que yo estoy fomentando la evasión fiscal ni lavado, mucho menos, al contrario. Yo no recomiendo eso jamás. Lo peor que usted puede hacer es involucrarse en eso. Ahora, que usted tenga una juntadera en su casa y a usted le tocó comprar el puerco y a usted le depositaron entre varios amigos 20,000, 25,000 pesos. Y es verdad que tú tienes que guardar de que los chats de WhatsApp, de que para demostrarle a la DGI y si vienen para donde ti, que ese dinero se depositó por eso. No hay forma. Eso es impracticable. Lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Por qué? Porque aunque en teoría es así, en teoría tú todo el dinero que te entra en tu cuenta, tú deberías declarar impuestos y tú deberías decir por qué es. En la práctica es insostenible y el derecho se basa en la realidad de las sociedades. Y la sociedad dominicana no está hecha para ese micromanagement. Ahora, ya ciertos volúmenes de dinero, claro que sí, ten cuidado. Por ejemplo, agente inmobiliario, tú que tienes un cliente en Estados Unidos y te depositó, ¿cuánto? $30,000, $40,000. Lo que pasa es que él me dijo que le pagara yo. Bueno, tú lo puedes hacer con tu debida diligencia, con un contrato demostrando de mandato, bla, 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 pero debes tener la documentación. Un contrato de mandato donde ese cliente diga, yo le estoy mandando este dinero a este agente inmobiliario, que si yo fuera el cliente tampoco mandaría dinero sin un contrato, porque imagínate que el agente inmobiliario se quede con el dinero, pero eso es otro tema. Entonces tú, agente inmobiliario que recibiste el dinero, debes cuidarte un contrato que diga por qué tú estás recibiendo ese dinero, cuál es la finalidad de ese dinero, destinar ese dinero a su finalidad y ya con eso tú guardas eso en tu expediente y tú, si algún día te vienen a molestar, tú tienes la prueba de eso. O si algún día vienen a decir que tú cometiste abuso de confianza porque no entregaste el dinero, pues tú vas a tener tu prueba de que sí lo hiciste. Orlando, pero ¿cómo es que tú me hablas que el banco me va a chivatear? ¿Pero y el secreto bancario para cuándo? Bueno, la ley de lavado de activos dice muy claro que para el cumplimiento de esas regulaciones de lavado de activos no aplica el secreto bancario. Entonces, es un secreto a voces que hay cosas que realmente se están filtrando a las instituciones. Que ya la institución puede utilizarlo en un tribunal, eso es debatible. Eso es debatible. Pero de que te pueden chivatear, según la ley de lavado de activos, están en la obligación de hacerlo. Entonces, vamos a la parte que muchos quieren saber. Porque hay mucha gente que me dicen, pero yo por un melón de lo verde lo hago. ¿Cuánto es que qué es lo que tengo que hacer y cuántos años tengo que coger para ganármelo? Mira, déjame sentarme. Las penas por lavado de activos varían muchísimo. Hay muchísimas penas que van desde 6 meses hasta 20 años. Dependiendo si tú eres el que está lavando, si tú eres el notario, si tú eres el que asesoraste, si tú eres un cómplice, etcétera, etcétera. Entonces, mira, los notarios que no pidan la prueba fehaciente de pago y no la guarden, si se descubre que mira,
el notario, búscame este acto de venta, ¿dónde está esta prueba fehaciente de pago? Que por cierto, déjeme aclarar algo. En los actos de venta de vehículos de motor, tú tienes que presentarle a la DGII esa prueba fehaciente de pago. En los inmuebles, los actos de ventas de inmuebles, todavía no se exige eso. Lo que se exige es que el notario debe pedirle a la parte la prueba fehaciente de pago. Es decir, el depósito, la transferencia, el pago por tarjeta de crédito, como sea. Y ese notario debe guardarlo. A la DGI tú no tienes que ir con ese medio fehaciente de pago, que es una pregunta que me han estado haciendo y es muy válida. Por ahora, tú lo que sí tienes que ponerle al contrato, que si fue transferencia bancaria, fue transferencia bancaria. Mira, la norma no te dice el nivel de exactitud con la que tú debes decir el medio fehaciente de pago, con la cual tú debes nombrarlo. No te dice si es que tú simplemente tienes que decir transferencia bancaria, pero yo te recomiendo que seas lo más explícito posible. Por ejemplo, si es una transferencia bancaria a la cuenta de ahorro o corriente número tal, en pesos o en dólares, del banco tal, abierta a nombre de fulano de tal. Eso es lo que yo entiendo que debe decir. Entonces, ya tú sabes que no tienes que, por ahora, no lo están exigiendo en la DGII, la norma tampoco lo exige, que tú debas presentarle medio fehaciente de pago en materia de inmuebles. Ahora, en materia de vehículos de motor, sí tienes que presentarlo. Es decir, aparte de que lo debe decir el acto de venta, tú debes presentar esa forma de pago. En materia de acciones, cuotas sociales, constitución de compañía, aumentos de capital, venta de todo tipo todo tipo de bienes que tengan que ver con una compañía, si tienes que presentar el medio fehaciente de pago ante la Cámara de Comercio correspondiente. Entonces, siguiendo con las penas. La pena máxima va de 10 a 20 años. Eso se lo van a poner a los lavadores de activos, a los principales. Luego van degradándose en escala. Hay otros que, por ejemplo, quienes asesoren a un lavador de activos, quien le dé instrucciones de cómo hacerlo. Por cierto, unidad de análisis financiero, este video es educativo. Yo aquí, los ejemplos que he dado, no es asesorando a nadie, ni mucho menos, ni me interesa. Pero quienes sí activamente asesoren a una persona o a un grupo de personas a cometer el ilícito de lavado de activos y de cómo hacerlo, tienen pena de 4 años a 10 años. Y así van degradándose las penas dependiendo la participación que la persona tenga. La ley está ahí, ustedes la pueden buscar. Ustedes saben que este podcast no se trata de yo venir aquí a aburrirlos con una serie de asuntos técnicos. Pero sí, tú, pichón de lavador de activos, que me estás viendo o escuchando, que dijiste que tú por uno de los verdes lo haces, un melón de los verdes o 2 melones de los verdes lo haces, déjame decirte que aparte de la pena de prisión, a ti te van a decomisar lo que tú lavaste. Es decir, que en teoría te van a quitar todo lo que tú hiciste. Encima de eso te van a poner multas, que es decir, que tú vas a salir de la cárcel con X cantidad de años, sin lo que produjiste con el lavado de activos, y encima de eso debiéndole al Estado multas. Así que no creo que sea una decisión inteligente lavar activos. Entonces, señores, en resumen, ya pueden ver que en República Dominicana tenemos una ley que duró mucho tiempo para aplicarse, pero que poco a poco se ha ido implementando su aplicación. Ya explicamos el por qué. Ya te explicamos que si vas a hacer un negocio, trate de hacerlo lo más lícito posible. Que si tú vas a tener dinero guardado debajo del colchón de tu casa o en una caja fuerte, trates de guardar las formas mediante las cuales tú recibiste esos pagos y que sean formas lícitas para si algún día tú tienes que comprar algo e introducir ese dinero en el sistema, puedas demostrarlo. Y te explicamos cuáles son las pruebas fehacientes de pago aceptadas, qué deben decir los contratos, etcétera, etcétera. Y lo principal es que te explicamos cuántos años de cárcel y cuáles otras penas te tocan si tú tuviste la brillante idea de lavar activos. Si te gustó el capítulo de hoy, comenta, suscríbete, dale like, pero principalmente comparte este contenido con más personas para que el algoritmo de cada red social en la cual nosotros publicamos estos videos pueda ayudarnos a llegarles a la mayor cantidad de personas posible. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.